pie. Hay una historia en el Antiguo Testamento que yo creo que la mayoría lo conocemos, y precisamente los pequeños que están acá hoy con nosotros se recuerdan. Hay una pelea entre un muchachito bien bajito y alguien muy grande. ¿Se acuerdan cuál era esa historia? David y Goliat. Y hay una parte en el relato, en la narrativa de la historia, donde cuando está decidido David a ir, se le ponen la armadura de Saúl, que al parecer era bastante robusto, y no podía, no podía caminar, no podía ir con esa armadura. Por lo tanto, sabemos después la historia que él se saca esto y va al río, recoge unas piedras de allí, y conocemos el desenlace de la historia. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy día vamos a mencionar acerca de una armadura que no es como la de Saúl, no es algo físico, pero que sí debemos comprender de qué está compuesto, y más allá de los elementos en sí, lo que Pablo está tratando de ilustrar, ¿no? De usar esta metáfora de esta armadura para enseñarnos a nosotros, recordarnos lo que ya dijo aquí en el capítulo 6, que estamos en una lucha, que estamos en una batalla, que no es contra sangre y carne, no es física, sino que es espiritual. Y esta lucha espiritual la tiene todo creyente, pero todo creyente también tiene a disposición, como vimos la semana pasada, todo lo necesario que Dios da. Y por eso es importante comprender la necesidad de depender de Dios, ¿no? Debido a, precisamente, como menciona allí, y como con muchos nombres, principados, potestades, todas estas huestes que están acechando al creyente y tienen en oscuridad a aquellos que no lo son. Entonces no debemos ignorar el consejo aquí al final de parte de Pablo. Dijimos que esta carta la podríamos dividir en 3 partes, donde comienza Pablo diciendo: es necesario sentarnos antes de comenzar a andar como locos, sino que sentarnos en aquellas cosas que Dios, por medio de el Hijo, el Espíritu, ha hecho por nosotros. Recuerda, estamos sentados y tenemos en los lugares celestiales y tenemos toda bendición espiritual, ¿verdad? No hay nada que nos falte, dice Pedro, para vivir como Él manda. Tenemos que descansar en eso y no depender de nosotros y de nuestras obras. Y después nos dice, bueno, ya que se han sentado, hemos de andar. Capítulo 4 dice: ruego que andéis como es digno, que andéis como es digno de esa vocación, de ese llamado al que Dios nos ha llamado. ¿Y cuál es el llamado que nos ha hecho Dios? Pedro nos dice: sed santos porque yo soy santo. Y la batalla en esta vida para el creyente es una batalla respecto a la santidad. No es si ser bueno, ser mejor, es una batalla respecto a la santidad. Y se pelea aquí en la mente, tenemos que, ¿no?, ir mitigando, ¿no?, las acechanzas del diablo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestra voluntad. Y como vimos, hoy vamos a ver, y dijimos la semana pasada que no se trataba tanto de fuerza, ¿no?, a ver cuánta fuerza tengo yo, sino de fortaleza. Porque el verso 10, y vamos a leer ahora el texto de Efesios 6, verso 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, háganse fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y esa es la idea de estas predicaciones de la semana anterior hasta la que viene. Estad firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, y eso es lo que vamos a ver hoy, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes. Y comienza a describirnos: ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valor, con denuedo, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, nuevamente con valor, hable de él como debo hablar. Oramos un minuto. Señor, pedimos tu dirección y que tu Espíritu Santo use esta palabra para amonestarnos, para animarnos, para aconsejarnos, para instruirnos y advertirnos también de esta lucha que tenemos diariamente. Grandes y pequeños luchamos con esto y ayúdanos a conocer las cosas que tú has provisto en tu poder, por medio de tu Espíritu, por medio de tu Hijo, al darnos salvación. Señor, gracias porque no necesitamos, no nos hace falta nada de lo que, Señor, es necesario para enfrentar esta lucha. Por eso ayúdanos a entender de qué se trata esto para poder estar firmes, Señor, frente al enemigo, frente también a este mundo, a la carne. Señor, gracias porque podemos estudiar tu palabra con libertad. Así que te rogamos que tú nos hables, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar en los versos 14 al 17 y vamos a ver allí, bueno, decíamos la semana pasada, comprender la necesidad de depender de Dios, ¿no? Debido a que la lucha no es física, sino que es espiritual, por lo tanto debemos depender de Él y no de nuestra fuerza, sino que fortalecernos en Él, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo Pablo delinea esta variedad de armas espirituales necesarias para enfrentarse al enemigo con éxito. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es cómo resistir a los poderes de la oscuridad. Esto no es Star Wars, por si acaso. Acá se nos promete, recuerda que dice Pablo, somos más que vencedores. Pero, ¿qué dice después? Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Ahí somos más que vencedores, en Él, por Él y cuando es para Él. Por lo tanto, hemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. Verso 14 dice, estad pues. Se refiere aquí Pablo, ¿no? La primera de las 6 armas que Pablo va a recomendar, ¿cuál es? La verdad. Se refiere tanto a conocer como a adaptar la verdad, ¿no? de nuestra... Recuerde, ¿cuál era el propósito de esta carta de Efesios? Tratar de generar, de marcar esa nueva identidad en el corazón de los creyentes que están leyendo esta carta. Por lo tanto, se refiere tanto a conocer y a adoptar la verdad de nuestra nueva identidad en Cristo y desarrollar también la práctica de hablar y vivir de acuerdo también a esa verdad. Recuerde que también podemos dividir en 2 esta carta, los primeros 3 capítulos como nuestra posición en Cristo, lo doctrinal, y los últimos 3 capítulos con lo práctico. O sea, esto es lo que somos en Cristo y esto es lo que deberíamos ser en la práctica, ¿no? Y como eso se debe equilibrar. Por eso en el capítulo 4, verso 1, Pablo dice, os ruego que andéis como es digno. Y esa palabra es axios, que es esta idea de estar en equilibrio, de andar de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado. Y nos ha llamado a ser santos, a ser sus hijos adoptados, nos ha justificado. Muchas de estas cosas que las va a mencionar aquí, lo que somos, por lo tanto debemos andar equilibradamente con eso, coherentemente. Por lo tanto, aquí cuando dice, estad pues, no firme, ahora va a hablar, ya dicho en el verso 13, lo dijo en el verso 11, que hemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Verso 13 nuevamente, tomad toda la armadura de Dios, pero ahora va a ver las implicaciones de todo esto, ¿no? Y el imperativo que tenemos aquí es, estad firmes, estad pues firmes. Y dijimos que esta idea de resistir, ¿no? De resistir los embates. No sé si le ha tocado caminar contra el viento, ¿no? Y a veces uno se tiene que detener, ¿no? Porque lo está empujando y lo único que hace es resistir ese embate que está llevando. Cuando nos gusta ir a la playa y empiezan a venir las olas y jugamos, por lo menos nosotros como familia, a ponernos ahí, a ver quién puede resistir la ola. Algunos nos empuja y nos deja ya en la orilla. Es la idea de mantenernos firmes allí. ¿Por qué? Porque vimos la semana pasada que el enemigo tiene poder. No es todopoderoso,
no está peleando a ver, como en la guerra de las galaxias, a ver quién tiene el poder con Dios. No, Satanás está limitado en su poder, pero tiene poder. Y es real. Y sus demonios también. Y como vimos, tienen un plan, como decía allí, ¿no? Las acechanzas es la idea de... Tiene un método para distraernos. Y que nuestra mente, ¿se acuerda? Yo les mencionaba este libro de C.S. Lewis, lo presté la semana, así que espero que lo estén leyendo. Las cartas del diablo a su sobrino. ¿Cómo Satanás, de manera sutil, hace para cuando intentamos concentrarnos en lo espiritual, en lo bueno, en lo correcto, en lo justo, algo de lo cotidiano, algo de lo pareciera normal, nos distrae y nos lleva a otro lugar. Entonces Pablo está aquí, es la cuarta vez que aparece esta idea de estar firmes aquí en el contexto, ya lo dijo en verso 11, verso 13, y lo que vemos aquí, la idea de que por qué repite Pablo esto, que Dios no solo hace posible que los creyentes permanezcan firmes, sino que espera que lo hagan gracias a los recursos que Dios da. Por eso Pablo lo enfatiza muchas veces, porque sabemos que podemos estar firmes no por nuestra fuerza, ya lo dijimos, sino, verso 10 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y termina toda esa idea allí más adelante, para que podáis estar firmes. No es la única manera que podemos estar firmes. Ahora lo dice como imperativo. Estad pues firmes. Porque esta es el equilibrio. Sin duda, Dios hace posible que podamos vencer a las acechanzas del enemigo, que podamos vencer al pecado, que podamos vencer incluso a la carne, aquello que como dice Santiago, pecamos cuando de nuestros propios malos deseos, la concupiscencia que dice ahí, somos atraídos y seducidos. Pero ¿quién hace posible la victoria contra el pecado? Solo Dios. Pero está esta tensión y este equilibrio entre que Dios lo hace, recuerde que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer, pero también está nuestra responsabilidad. Está nuestra responsabilidad de disponer, de generar. ¿Se acuerda cuando hablamos ahí cuando dice Pablo de ser llenos del Espíritu? De generar las condiciones, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo tenga influencia en mi vida. Entonces la pregunta que quizás nos hacemos antes de comenzar a ver cada una de estas armas o herramientas, ¿no? O parte de la armadura es, ¿estamos generando las condiciones para poder estar firmes? Comprendo todas estas condiciones, lo que Dios me da, pero ¿cuánto yo estoy, como dice ahí verso 14, estoy obedeciendo en permanecer firme? En apropiarme de cada una de estas armas o parte de la armadura que Dios ha provisto para que yo pueda estar firme por medio de su poder. Por lo tanto, ahí nos lleva a la reflexión. Cuán importante es la obediencia. No la obediencia para que Dios me dé un like o me ponga la estrellita o me dé un sticker o se sienta orgulloso de mí o yo hacerlo por orgullo porque creo que soy mejor que otros, o como vimos, hacerlo por culpa porque capaz que o porque hice algo malo, o por miedo porque capaz que Dios me castiga, sino la obediencia por amor, porque Dios ya me ha dado todo lo que yo necesito para ser victorioso. Entonces, ¿cómo yo no voy a responder en ese mismo amor? Entonces, nos dice aquí, estar firmes, ciñéndoos, ¿no? Y aquí habla de este cinto que está ceñido a nuestra cintura. Podemos hablar, ¿no? Allí de cuál era esta parte de la armadura. Quizás no era una parte de la armadura en sí, pero recuerden, no usaban pantalones ni bermudas en ese tiempo, usaban túnicas. Por lo tanto, cuando se aprontaban para la batalla, lo que hacían era, ¿no? Ponerse, y a veces este cinto o ceñido en los lomos era aquella faja donde ponían a veces también armas, ¿no? Pero la idea es esto, cuando yo ya me pongo el cinto para aprontarme. Esta idea de prepararme, lo vamos a ver, es común, va a ser incluso tácita ahí en el verso 15, cuando habla del Evangelio de la Paz. Esta idea de estar preparado, ¿no? No sé si alguno ha visto a los bomberos, por poner un ejemplo, ¿no? Los bomberos no están vestidos con su traje todo el día, pero lo tienen ahí, ¿no? Listo, están las botas, está el traje, cosa de que cuando suena la alarma, ¿qué hacen ellos?
Se ponen las botas y hacen simplemente esto, ¡pum!, para arriba y salen rápido. ¿Por qué? Porque es urgente lo que ellos tienen que atender, ¿no? Y en 5 segundos están prontos para su cometido. Esa es la idea, ¿no? De ceñirnos, de estar prontos. ¿Ahora con qué? Porque debemos recordar que Pablo ya ha hecho de alguna manera esta oración. Fíjese, capítulo 1 de Efesios, verso 17. Él está orando, dice, por esta causa no ceso de dar gracias por vosotros, verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Recuerde, Pablo está orando no para que se nos descubra algo que no conocemos, sino para que nos apropiemos y sean abiertos nuestro entendimiento por el Espíritu Santo para comprender lo grande, lo profundo, lo alto, lo ancho, que es Dios y su poder y lo que está a disposición de nosotros, ¿no? Pablo está orando de que podamos contemplar esa gloria de Dios. Por lo tanto, comienza con la verdad, porque los creyentes, nosotros no solo poseemos el Espíritu, ¿no?, junto con la sabiduría, ¿no?, y el poder que el Espíritu imparte, sino que también lo que se nos imparte ahora es la verdad y la justicia del mismo Jesucristo. La verdad, ¿no?, en ese sentido objetivo, en cuanto a que la verdad del Evangelio, los elementos de la fe, ¿no? Cuando pensamos en los elementos de la fe, ¿qué dice el Evangelio? Primero, que Dios es el creador de todo, ¿no? Parte por Dios. Que Dios, 3:16, dice Dios amó al mundo. ¿Y por qué lo hace? Porque el hombre es pecador, ¿no? Y que por medio de sí mismo no puede redimirse, ¿no? Y que solo es necesario y que solo es posible por medio de lo que Dios ha dado en Jesucristo. Y podemos así continuar en 5, 6, 8 o 10 puntos acerca de las verdades del Evangelio. Claramente se refiere a eso, pero también en el sentido subjetivo de practicar la honestidad, la verdad y vivir con una integridad en nuestra vida. Y pueden ser los dos. Pablo ha utilizado la verdad en ambas formas aquí, ¿no? En cuanto a nuestra confesión de fe, podemos decir, como a nuestra manera de vivir, ¿no?, conforme a la verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo comienza por aquí? Porque él está preocupado por la variedad de formas en las que Satanás, dijimos que él tiene un método, ¿no? Él planea a tergiversar las cosas. Él tuerce la verdad. Embaucar, engañar. Recuerden, uno de sus nombres es engañador. Y debido a eso, él quiere que los creyentes estén plenamente convencidos de la verdad del Evangelio y de la verdad de su nueva identidad en Cristo. ¿De qué manera nosotros podemos conocer, instruirnos en algo? Si yo quiero conocer acerca de música, ¿qué voy a hacer? Y probablemente me voy a inscribir allí en el conservatorio porque quiero estudiar y conocer de música. Bueno, conocer la verdad es posible por medio de estudiar, instruirnos, leer cotidianamente, diariamente, con disposición de aprender este libro, la Biblia. No puedo ceñirme de algo que no entiendo, que no conozco, que no quiero conocer. Por lo tanto, si realmente Dios ha obrado y estamos dejando que Él obre, Él va a poner el deseo en nuestro corazón ¿de qué? De darme sed para, como dice el Salmo, mi alma tiene sed de ti, dice el Salmo 42. ¿Dónde podemos saciar nuestra sed de Dios? Aquí. No es viniendo a la iglesia. Esto es el resultado de algo. De que usted ha saciado su alma en la palabra de Dios. Por eso, los creyentes deben conducir sus vidas de una manera coherente con la verdad del Evangelio. La mentira y el engaño no pueden seguir formando parte de mi vida. Sigo luchando con la mentira, pero recordemos quién es el padre de mentira. Juan 8 nos dice Satanás. Por eso es una afrenta a Dios, al Dios de la verdad,
Efesios 4, 30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcáis al Espíritu. ¿De qué manera? Bueno, desechando la verdad. Y no es que quedamos en algo neutro. La manera en que desechamos la verdad es cuando empezamos a creer los discursos de este mundo, de este sistema en el cual estamos, en las ideas o ideologías que imperan en este mundo, cuando nos dejamos convencer por las ideas que Satanás, por medio de montones de formas, sus métodos, intenta, mire, algunas completamente antagónicas al Evangelio, y yo espero que todos nosotros estemos claros en rechazar cada una de estas, pero no recordemos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, es cuando el Evangelio se empieza a diluir. ¿Se acuerdan que estudiamos Gálatas? Si alguien viene con otro Evangelio, cuando dice el Evangelio, pero también algo más, ya puede ser de obras, a lo social, a experiencias, a cuestiones sensoriales, lo que sea. Cuando queremos sumar algo al Evangelio, eso siempre el resultado es cero. Y deja de ser el Evangelio, deja de ser la verdad. No es que nosotros querramos atribuirnos la verdad. No, la verdad está aquí en la Escritura. Y estamos tratando de descubrirla y entenderla y mucho más, practicarla. Por eso comienza: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Parte de vestirse del nuevo hombre consiste en apropiarnos de la justicia y la verdad. Cuando dice en verso 24 del capítulo 4: vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Está creyendo usted los cantos de sirena del diablo? ¿Se está manteniendo firme en la verdad del Evangelio o en sus propios ideales? Segundo, vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza? A verlo, chicos. ¿Cuál sería la coraza? Aquí, lo que nos protege acá al frente, ¿no? Donde están nuestros órganos vitales. Aquí, esta coraza, ¿no? Esta idea, nuevamente, este vestirnos de la coraza depende, ¿no?, del verbo anterior de estar firmes, ¿no? Entonces, a través, proporciona ahora este verbo, ¿no?, este vestiros de la coraza, el segundo medio a través del cual los creyentes reciben la habilidad de resistir al enemigo, pero también perseguir ese llamado que el Señor nos ha hecho de estar firmes, ¿no? De estar firmes y de mantenernos en santidad. La coraza era una pieza de la armadura que los soldados de la antigüedad solían utilizar. No sabemos bien, algunos dicen que Pablo estaba pensando en la armadura romana. La armadura romana tenía más cosas de las que Pablo presenta aquí. Isaías menciona a Dios con una coraza de justicia también, ¿no? Entonces, quizás Pablo está pensando en el Antiguo Testamento, que lo conocía muy bien, y capaz que está también pensando en la armadura romana. La verdad es que no importa cuál de las dos podría ser, sino lo que representa. Recuerde que estos son metáforas, ¿no? Por lo tanto, esta coraza, ¿no?, de justicia es lo que Pablo quiere que nosotros comprendamos, de cómo esto también es parte integral para poder resistir y mantenernos firmes ante los embates del enemigo. La buena nueva, la buena noticia del Evangelio que proclama Pablo es que ahora, Romanos 3:21, si lo quiere buscar, Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, judíos y otros más, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una de las partes esenciales del Evangelio es
la justificación, la justicia que se nos es impartida. ¿Qué significa esto? Si yo le hago la pregunta, ¿cree que usted es justo realmente? ¿Que es completamente recto? La verdad es que no, ninguno de los que estamos aquí es justo. Lo dice Pablo ahí en ese mismo contexto más adelante, citando el Antiguo Testamento, que no hay ni un justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Por lo tanto, parte de esta verdad del Evangelio es que hemos sido declarados justos. ¿Eso qué significa? Que Dios nos ve justos por medio de Cristo. No es que ahora somos justos, sino que delante de Dios Él nos ve justos. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esta coraza, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Pablo dice que los creyentes de Éfeso habían experimentado esto cuando escucharon la palabra de verdad, pusieron su fe en Cristo. En el capítulo 1 de Efesios, verso 13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, ¿no? Vosotros habiendo oído, porque es necesario escuchar el evangelio, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, fuisteis justificados. El don de la justicia que hemos recibido nos deja libre de toda culpa el día que estemos ante Dios. Porque un día todos nos hemos de presentar ante Dios. La Escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en general, creyentes y no. ¿Y qué se va a considerar ahí en ese juicio? Si usted fue bueno, si hizo buenas obras, que fue mucho a la iglesia, que ofrendó mucho, que fue religioso. Allí va a contar solo la justicia de Cristo. Y si usted está en Él. Por eso la coraza de la justicia que ha sido impartida, ¿no? Lo que intenta decir Pablo es que la justicia es la coraza para los creyentes, ¿no? La justicia que ha sido impartida a nosotros es la coraza que nos protege en todos nuestros órganos vitales. Hemos sido reconciliados con Dios y disfrutamos ahora de un nuevo estatus, ¿no? ¿Se acuerda? Hemos sido adoptados hijos e hijas de Dios. Vestirse de la justicia en parte que tendremos un conocimiento pleno y mayor, ¿no?, de esta nueva identidad en Cristo, especialmente en lo que concierne a Cristo como nuestra justicia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante la coraza de justicia? O, como dice, esa justicia que es la coraza para los creyentes. ¿Por qué es importante? Quizás la podríamos obviar. Más adelante vamos a ver que tenemos un escudo, quizás el escudo nos protege de todo. ¿Por qué es importante? Porque una de las estrategias de Satanás, otro de los nombres de Satanás es que él es acusador, él es difamador. Ese es el significado de la palabra diablo. Él siempre pone en cuestión nuestro estatus de justos ante Dios. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado que comienza usted quizás a dudar? ¿O vienen pensamientos? ¿O hay situaciones en su vida donde empieza a dudar? ¿Seré realmente un hijo? ¿Una hija? ¿Seré realmente justo? Es que la verdad es que no lo somos. Por nosotros no lo somos. Por eso es importante apropiarnos de la verdad del Evangelio, de no olvidar nuestra identidad en Cristo y ponernos firmes allí. De que a pesar de los embates, yo me he enojado muchas veces con mi padre. Me acuerdo una vez, agarré mis cosas y me fui. No, me acuerdo que ya tenía como 13 años y me fui, lejos. Ahí podía irme lejos, ahí a un sitio, a los cerros. Y estaba muy enojado y no quería volver. Pero no dejaba de ser hijo. Ni él dejaba de ser mi padre. Me podría haber ido hasta la China si quisiera. Pero no perdía mi estatus. Me había enojado porque había ofendido a mi padre. Y a veces lo hacemos lo mismo. Pero no dejamos de ser hijos ni hijas. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo?, pregunta Pablo. ¿Hay algo? No hay nada. No hay ninguna cosa.
Por eso la justicia, que es la coraza para los creyentes, es vital. Porque una de las estrategias del diablo es que viene a acusar. ¿Se acuerda Job? Vino Satanás delante de Dios y dice, claro, pero viste que él te sirve, pero por todo lo que tú le has dado, ¿no? A ver, quítale todo eso, a ver si te sigue sirviendo. Y no sé si estamos en la posición para compararnos con Job. Pero Satanás sigue utilizando la misma estrategia. Mira a tu hijo, mira lo que está haciendo, mira lo que está viendo, mira lo que está diciendo, mira la actitud que está teniendo. Y lo más triste es que a veces Satanás, siendo el padre de mentira, dice la verdad al acusarnos. Pero aun cuando nos acusa, la justicia es nuestra coraza. Sin duda, no hemos de abusar de la justicia, pero nos pone en una situación donde, a pesar de la estrategia de Satanás, de acusarnos, ante cada insinuación, ¿no?, despreciable, de acusarnos de perverso, de estar amarrados al pecado, de estar bajo la ira de Dios, debemos recordar, como dice Juan, que tenemos ¿qué cosa? Ante el Padre. Tenemos un abogado. Y ese abogado también es el sacrificio. Y también es el Cordero que toma nuestro lugar. Hemos sido justificados. Por eso, el dardo que lanza Satanás solo rebota en esa coraza. Pero hemos de apropiarnos de esto. Y cuando Satanás venga a acusarnos, recordemos quiénes somos. Algunos dicen, escuché esta frase, cuando Satanás viene a recordarte tu pasado, porque a veces nuestra lucha es con el pasado, con lo que hicimos antes de Quito o lo que ya hicimos antes. Recuérdale cuál es su futuro. Él está condenado. Ya él fue vencido. Pero como vencido sigue. Mientras aún no viene su condena, sigue siendo de la suya. Y no debemos ignorarlo. Así que Pablo alienta a los lectores a despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, el cual ha sido creado en semejanza de Dios. Y lo dice, recuerde, en la justicia y santidad de la verdad. Y Pablo les anima a mostrar el fruto de la luz, el fruto de la justicia, el fruto del Espíritu, que es justicia precisamente. Poseer la justicia de Dios necesariamente nos va a conducir a una vida de santidad, ¿no? Porque un buen árbol, ¿qué va a dar? Un buen fruto, no puede dar otra cosa. Y el principio, ¿no?, que está estableciendo Pablo aquí es que la práctica del pecado y la indiferencia ante el llamado de Dios a la santidad y la integridad claramente a uno lo hace vulnerable a los ataques de Satanás y sus secuaces. La justicia se convierte en un arma importante para defenderse de los ataques. ¿No estamos apropiándonos de esta coraza o caemos ante las acusaciones y cedemos ante estrategia de Satanás de ponernos en cuestión si realmente somos justos? Tercero, calzados los pies con el apresto. ¿Qué es eso, Felipe? Lo voy a decir en otra versión, dice, y al calzar a vuestros pies con la preparación del Evangelio de la paz. Es prepararse, ¿no? La tercera forma es que aconseja a los creyentes Pablo, es prepararse para compartir el Evangelio que contiene el mensaje de la paz con Dios. Esto es ponernos, ¿no? Las únicas otras veces que aparece este verbo es cuando habla en Marcos, en Hechos, acerca de ponerse sandalias, es calzarnos, simplemente calzarnos. Pero lo interesante aquí es, el punto focal de Pablo no está en la metáfora, sino en lo que representa, ¿no? Que aquí es el Evangelio de la paz. Entonces, en lugar de decir, poneos el Evangelio, como si nos estuviésemos poniendo unos zapatos, unas botas, Pablo habla de una preparación que necesita producirse en asociación con el Evangelio, ¿no? Por lo tanto, es calzar a vuestros pies con la preparación. Esa es la idea, ¿no? Calzar los pies con la preparación, ¿no? Esta idea de apresto, que en nuestras versiones dice ahí, ¿no? Apresto, la mayoría de ustedes tienen esta idea, apresto. Yo tengo acá la NBI, dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Dios
preparando la tierra para que crezca el grano, lo vemos ahí en Salmo, es la misma idea de alguien que está preparando algo. Y de la preparación, ¿no?, para la batalla es la idea que encaja mejor aquí, ¿no? De prepararnos para la batalla es el contexto aquí. Así que el Evangelio, de alguna manera, es la fuente de la preparación, y aquí se refiere a la tenacidad. Pablo termina al final orando, y ¿qué dice? Oro para que tenga valor. ¿De nuevo para qué? Para predicar. No es el hecho en sí de predicar, sino que prepararme para hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando lo estoy haciendo, estoy luchando contra ¿qué? Mire, algunos piensan que todas las armas o partes de la armadura son defensivas, son para resistir. Otros piensan que todas son combativas, y creo que en los extremos, en pensar que debemos ir y atacar al diablo, no es la tarea. Pero ¿sabe cuál de todas las que está aquí? Quizás nosotros pensaríamos en la espada, también lo tiene, pero ¿cuál es la mejor arma de ataque que de parte de esta armadura? Es esta. Porque cuando se está proclamando el Evangelio, es cuando se está hiriendo a las huestes y se está causando daño al reino de oscuridad. Porque está trayendo a personas que están en la oscuridad, ¿a qué? A la luz. La disposición de proclamar el Evangelio de la paz, ¿no? Listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, dice otra versión. Un comentarista lo articula de esta manera. Pablo tiene en mente la proclamación gozosa del Evangelio en el periodo mesiánico ahí del Nuevo Testamento. Entonces dice, una disposición para una propagación activa del Evangelio, que es el medio más eficaz para combatir los poderes de Satanás. Lo repito, dice, es una disposición para una propagación activa del Evangelio. Lo hablamos el miércoles, ¿se acuerdan? A veces decimos, no, yo voy a dejar que mi testimonio hable. No, el Señor nos manda a hablar el Evangelio. Y Pablo aquí dice, oren para que yo pueda tener palabra y pueda hablar. Sí, sin duda nuestro testimonio habla y dice mucho, pero Dios nos manda a hablar el Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predica? ¿Y cómo? Oirán, dice. Y termina Pablo esa idea, porque la fe viene por el oír. Entonces, tener una disposición a una propagación activa del Evangelio es el medio más eficaz contra el enemigo. Y nosotros pensamos que son artilugios y... Mire, es predicar el Evangelio. Se da cuenta que cumplir con nuestra misión es la mejor manera de hacer frente a los embates del enemigo. Porque nuestra misión, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio. Pablo lo ha citado, ¿no? Es una cita literal de Isaías 52, verso 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies de que traen buenas nuevas. Y lo vuelve a citar en Romanos capítulo 10. Esa es la idea, ¿no? Y los miembros del cuerpo de Cristo estamos llamados a llevar el Evangelio ¿hasta dónde? ¿Al vecino? Hasta lo último de la tierra. Estamos llamados a llenar el mundo con el Evangelio, con la buena noticia de que la paz con Dios ahora es posible gracias a la sangre derramada de Jesucristo. Es interesante. Hacemos guerra, batalla, ¿por medio de qué? De llevar el mensaje de la paz. Ahora, ¿qué significa prepararse? Bueno, prepararse significa conocer bien el corazón del mensaje del Evangelio. No es una pregunta casual, y creo que es de las preguntas más difíciles que a veces se nos hace a los creyentes. ¿Qué es el Evangelio? Y a veces empezamos a podemos hacer una tesis con esa pregunta, pero aquí viene el imitar a nuestro Salvador, ¿no? Él en su profundidad siempre fue sencillo, porque no es algo difícil de hacer, no es algo imposible de comprender. Sin duda tiene muchas implicancias, se han escrito tesis grandes así, de muchas páginas, respecto a esa pregunta. Pero prepararnos, eso significa que debemos de conocer el Evangelio, instruirnos en la palabra, en el mensaje, en prepararse en la forma de proclamarlo, de buscar dirección en el Señor, cómo ir, cómo ser intencional en proclamar la palabra de verdad.
la proclamación del Evangelio, como dijimos, representa un ataque importante al reino de la oscuridad. Es irónico, de alguna manera, en un contexto de guerra, como dijimos recién, encontrar la paz como un arma. Pero el contenido del Evangelio es un mensaje de paz. La guerra a la que están llamados los creyentes no es ver a la gente como enemigos. No se equivoque. Es ver a la gente como víctima. Y llevarles el mensaje de la paz de Cristo. Lo dice Pablo, que somos embajadores de un mensaje, diciendo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque es posible tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Extender esta buena nueva significa oponerse a la obra de estos principados, de estas potestades que intentan cegar las mentes de los no creyentes para que no puedan ver la luz del Evangelio. Sigamos. Termina ahí versos 16 y 17 con estas otras partes de la armadura. Dice allí, tomando el escudo de la fe. O sea, la confianza en el poder de Dios y sus afirmaciones sobre nuestra nueva identidad. El escudo romano era casi como una puerta, ¿no? Estaba revestido de cuero para que precisamente estas flechas que venían encendidas no quemaran este escudo, ¿no? Y pudieran resistir cuando fueran atacados así. Pero aquí vemos que el soldado ha de tener este escudo de la fe. El pueblo de Dios no tiene nada que temer porque muchos salmos, Salmo 5, Salmo 18, Salmo 28, Salmo 33, nos dicen que nuestro Dios es un escudo alrededor de mí. En todo el pasaje de la armadura, Pablo tiende a sacar las imágenes directamente del Antiguo Testamento, pero como dijimos, es posible que también piense en ese soldado romano, y dijimos que el escudo romano era grande, lo cubría por completo, cosa que si él estaba en una batalla se arrodillaba y quedaba completamente protegido. Aún incluso, a los que nos gusta ver películas de antaño, hacían formación con sus compañeros y formaban literalmente una pared. Incluso podrían hasta formar un domo de protección con sus escudos. La protección que permite este gran escudo es de vital importancia durante el ataque del enemigo. Como dijimos, dice allí, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. La confianza que uno pone en Dios es vital. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el pecado de Israel en el desierto? Hebreos capítulo 3, no imiten al pueblo de Israel que tuvo un corazón duro de incredulidad. ¿Por qué? No le creyeron a Dios. ¿Qué cosa no le creyeron a Dios? Sus promesas, que Él le iba a dar la tierra que Él le había prometido. Y así, por falta de fe, pasaron ¿cuánto? 40 años. Murió toda esa generación incrédula, a excepción de aquellos dos hombres. ¿Se acuerdan su nombre? Josué y Caleb. Y muchas veces, aunque tenemos fe en Dios, no le creemos a Él en lo que Él dice respecto al matrimonio, y queremos poner nosotros nuestras creencias respecto al matrimonio, o respecto a la crianza de los hijos, o respecto al dinero, o respecto a amar a nuestro prójimo, de ser compasivo con aquellos que lo necesitan, de poner en prioridad no a mí, sino que a los demás. Y eso es lo que dice la Escritura. Pero yo no le creo y yo hago lo contrario. No, yo creo en Dios, pero la verdad es que yo vivo de otra manera. Eso es simplemente no creer en Dios. Por eso el escudo de la fe, ¿no? Es, como dice ahí, es el medio o mediante el cual se puede conseguir fortaleza y experimentar en mayor medida la presencia victoriosa de Cristo, porque nos está protegiendo. Sin duda, las estrategias del ataque de Satanás y sus poderes aquí se describen como flechas encendidas. Y sin duda esta es una imagen de peligro, de horror, ¿no? Y era bien conocida por aquellos que están escuchando, ¿no? Recuerde que los efesios son los que están recibiendo esta carta. Y había dentro de su
mitología y dentro de sus dioses, precisamente, ¿no? Estaban aquellos que, si no cumplían Había un Heródoto, que es un historiador. Él describe cómo los antiguos, al no cumplir sus promesas a sus dioses, creían que si no las cumplían iban a ser atacados precisamente con dardos de fuego. Probablemente esa es la imagen que tiene Pablo. Le dice: no teman, porque ahora ellos, que eran paganos, vienen a la fe y probablemente están luchando en sus pensamientos, ¿no? Y quizás han experimentado, y lo han hecho. De hecho, Hechos nos muestra esto, de que han recibido violencia y hostilidad por parte de las autoridades romanas. Y Pablo quiere que los creyentes miren lo que hay realmente detrás, ¿no? Que el enemigo último no es necesariamente Roma, en este caso, es Satanás. Y es un recordatorio de que la lucha no es contra enemigos de sangre, sino que espirituales. El castigo de los dioses sobre aquellos que no cumplían con las obligaciones rituales o el culto era bien conocido en Asia Menor, y seguramente Pablo crearía un cierto temor en aquellos que renunciaban, por ejemplo, a Artemisa, que era una de las diosas más grandes ahí en Éfeso, para dar toda su lealtad a Jesucristo. Y lo que hace este pasaje es ofrecer seguridad de que no es necesario temer, ya que el escudo de fe suministrado por el único y omnipotente Dios es adecuado para apagar cualquier flecha encendida enviada por estos espíritus asociados a, en este caso, Artemisa o cualquier otro culto. Entonces, los pensamientos de acusación del pecado que provocan sentimiento de culpa, las falsas enseñanzas de algunos que dicen ser cristianos, o ataques directos de Satanás por medio de un montón de formas, o tentaciones a caer en comportamientos que desagradan a Dios. ¿Se acuerda la oración de Jesucristo en Juan 17? No te ruego que los saques de este mundo, sino que los libres del maligno, dice allí. La fe en Cristo y su palabra es la que puede repeler los ataques de Satanás. Terminemos. Tomar el yelmo, dice allí, de la salvación y la espada del Espíritu. La quinta y la sexta parte de la armadura. Pablo habla aquí de la salvación, no tanto la certeza de la liberación en tiempos, sino más bien la dimensión presente de la salvación. Somos salvados y estamos siendo salvados por nuestro Salvador Jesucristo. Dios, en Isaías 59:17, si lo quiere anotar, precisamente se presenta a Dios como un guerrero divino que se puso el yelmo de salvación. Y quizá de ahí toma Pablo esta imagen. Y lo que nos quiere referir es que Dios no solo lucha por su pueblo, sino que también pone a disposición de su pueblo los recursos divinos para que ellos directamente puedan enfrentarse a los enemigos de este mundo, que son sobrenaturales precisamente, ¿no? Mire, hay un texto, yo se lo voy a leer, si lo quiere anotar, en 1 de Tesalonicenses 5, verso 8, 5:8, dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Sin duda tiene esta asociación, ¿no? De la salvación que trae nuestra vida. Esperanza, ahora y el día de mañana, que un día, como dice Juan, seremos como Él y estaremos con Él. Sin duda, ponerse la salvación significa darnos cuenta y adoptar esa nueva identidad en Cristo, ese poder de liberación, que ya somos libres en Cristo, no para hacer lo que queramos, sino libres para hacer todo aquello que podemos hacer por medio de Él. Y que todo eso siempre trae bendición a nosotros. Y por último dice, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Utilizar las Escrituras como medio contra toda forma de ataque de Satanás
Es lo que hizo nuestro Salvador, ¿se acuerdan? Mateo 4, Satanás lo tentó y el Señor ¿cómo respondió? Escrito está. Escrito está. Y esta arma representa el llamado de la Iglesia para que haga conocer el Evangelio de Jesucristo, pero también para que la conozcan. El Espíritu no solo ha suministrado las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Por medio del Espíritu, pero también, sino dinámicamente fortalece al creyente por medio de esta palabra. Así que Pablo aquí lo que quiere interpretar es que la espada como la palabra de Dios, ¿no? Y esta es la única vez que se ve esta idea, ¿no? De el Espíritu o la espada se asocia con el Espíritu en la Biblia. Y Pablo entendía que las Escrituras habían sido inspiradas por el Espíritu, pero también nos recuerda, ¿no? Que es lo que permanece. En Isaías 40 nos dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios es la que permanece. La palabra de Dios es la que permanece. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios que funciona como la espada del Espíritu? Sin duda hay dos opciones, ¿no? Que la primera resalta el aspecto ofensivo, ¿no? De la contienda, sosteniendo que Pablo está hablando de la proclamación del Evangelio, reforzado por la acción del Espíritu Santo, pero también resalta la posición defensiva que se toma ante los ataques del enemigo, explicando cómo la aplicación relevante de las Escrituras a cada situación de tentación, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, nos ayudan en nuestra defensa. Nos dice Pablo que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que junto con la tentación dará. ¿Y cuál es la salida siempre a la tentación? La salida siempre es la palabra. Por eso la palabra tiene que estar aquí. Por eso es bueno memorizar. Por eso es bueno conocer. Porque cuando estamos en la tentación y empezamos a negociar, a discutir, siempre vamos a salir perdiendo. La salida siempre, la puerta siempre es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, como dice Colosenses, ¿no? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuánto hay en nosotros de esta espada? O quizás estamos yendo con todo sin la espada. Sin duda, la exhortación de Pablo de ponernos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes, debemos tenerla presente para que podamos resistir. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es de una constante lucha. Los creyentes sin duda sufrirán ataques y debemos optar por una opción defensiva, pero esto suele suceder con frecuencia cuando se hace incursión en los dominios de la oscuridad. Por lo tanto, si usted se dispone a proclamar el Evangelio, téngalo por seguro que va a recibir oposición. Entonces, si su vida está muy tranquila y no hay quizás oposición, puede ser que estamos muy tranquilos, resguardados en nuestro campamento, pero el Señor nos ha mandado una misión de proclamar el Evangelio y de esa manera dar frente al reino de este mundo que es de oscuridad. Y cuando nos vamos allí va a haber oposición. Por eso necesitamos toda la armadura de Dios para poder resistir. Como dice allí, ceñirnos los lomos, la coraza, calzados los pies con la disposición de predicar el Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Un conocimiento amplio de las Escrituras acompañado de una consideración cuidadosa de lo relevante que es la palabra para cada situación es crucial para mantenernos firmes ante las tentaciones que proceden del enemigo. ¿Qué dice el salmista? Salmo 119, 111. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Mire, hay solo dos razones por qué el Nuevo Testamento habla del diablo y los demonios, porque quizás se pregunta. Con esto terminamos. Pero una es informarnos del mal, pero informarnos que el mal y la muerte están derrotados y advertirnos en contra de la seducción del mal. Todo el mundo conoce el mal y la muerte. Los cristianos son personas que creen en Cristo, que ya ha conquistado
a la muerte, al pecado. Por eso, si usted busca en el cristianismo una vida apacible, una vida que la haga sentir cómodo, el cristianismo no es para usted. Porque el cristianismo no lo es. A pesar de todo su acento en la paz y en las bendiciones, como diría alguien, no es una fe o una religión para débiles, mucho menos para perezosos. Esta idea de cristianos pasivos es un oxímoron, es una incongruencia. Porque el cristiano está activo, está en una lucha constante. Está librando una batalla y estamos viviendo, no vivimos en territorio neutral. Estamos en la luz y estamos luchando contra el reino de las tinieblas. Como decía un comentarista, Leon Morris, la inercia puede llevarte al pecado, pero nunca te va a llevar a la justicia. Así que si estás viviendo una vida cristiana por inercia, lo más probable es que termine sucumbido. La mayor parte de nosotros, sin duda, busca paz, tranquilidad. Pero sin duda, buscar una vida sin preocupaciones es imposible, por lo menos para un cristiano. La meta de la vida no es la construcción de nuestro paraíso, sino somos llamados a luchar. No somos llamados a la tranquilidad, pero se nos llama a la paz. Se trata de una paz en medio de la lucha. Y esta clase de paz no nos convierte en personas inactivas, sino en personas dispuestas a hacer la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Tomando toda la armadura de Dios para que podamos resistir. ¿Cómo está su vida como creyente? ¿Cómo está mi vida? ¿Pasivo? ¿O está en una lucha? ¿Está batallando? Mire, cuando a veces pensamos, caí, bueno, es signo de que estamos en una batalla, de que estamos en una lucha. Ahora, cuando está muy tranquila la cosa, cuidado. La inercia no nos va a llevar a la santidad. Pongámonos en pie y demos gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque nos instruyes y gracias porque podemos recordar que por medio del sacrificio de Cristo es que podemos salir victoriosos en esta batalla. Pero Señor, ayúdanos a entender que estamos en una lucha, que estamos en una batalla y que estamos peleando. Señor, ayúdanos a fortalecernos en nuestro Salvador. No a ser fuertes por nosotros, no a querer ganar por nosotros mismos en nuestra fuerza, sino buscar tu dirección, buscar hacer tu voluntad, tomar toda la armadura que tú has provisto, tu justicia, tu verdad, la fe, la santidad. Señor, esa libertad y esa salvación que tenemos en Cristo, tu palabra, conocerla, estudiarla, amarla, leerla, pero sobre todo, Señor, tener la disposición de predicar el Evangelio. Señor, eso son la estrategia que tú nos has dejado. Ir y predicar. Con todo lo demás. Pero Señor, de esta manera cumplimos con tu plan. Señor, gracias por considerarnos en tu plan. Señor, ayúdanos a apropiarnos de estas verdades. Examinar nuestra vida conforme a lo que está aquí. Y vivir de una manera que podamos mantenernos firmes contra las acechanzas del enemigo. Sin duda, peleamos. A veces somos vencidos por la tentación, por el enemigo, por nuestra carne. Pero Señor, gracias por tu justicia, que nos mantiene firmes en nuestra identidad como hijos tuyos. Señor, gracias porque nada nos puede separar. Por eso mismo, ayúdanos a ser conscientes y dar batalla cada día contra este gobierno de este mundo. Señor, gracias por ser tus instrumentos. Y gracias porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que ayúdanos a reconocerla, a aprender a descansar y depender plenamente de ti. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén.